Buenas tardes, chicos. Bueno, vamos a continuar haciendo ejemplos en donde demostremos cosas, ¿no? Por el principio de inducción completa. Bueno, tenemos ahora eh, esta, esta serie, ¿no? Para sumar, pero fíjense, ahora en vez de crecer los números, tranquilamente podrían ir para abajo, ¿no? O sea, podría yo decir, bueno, ¿cuánto es la suma de 5 más 4 más 3 más 2 más 1 más 0 más menos 1 más menos 2 más menos 3 más los números que tienen esa forma? Arrancan en el 6, ¿por qué? Porque arranca acá en el 5, ¿no? Entonces, si yo quiero saber el primer término, ¿no? Yo utilizo siempre esto, es una máquina de decirme cuánto vale cada uno de los términos, ¿no? Según el término que yo quiera calcular. Entonces, si yo quiero calcular, por ejemplo, este de acá, el término número 3, este es el término número 1, el 2, el 3, el 4. Entonces, si yo quiero saber cuánto vale el 3, y bueno, yo pongo acá 6 menos 3. Y 6 menos 3 es 3, ¿sí? Me da este. Si yo quisiera saber cuánto vale el término número 11, por ejemplo, que estará por acá, ¿no? Porque hay muchos puntitos ahí. ¿Cuánto vale el término número 11? Y bueno, va a ser 6 menos 11, ¿sí? Y ahí va a estar el numerito. Entonces, bueno, esto es una serie que va decreciendo, ¿sí? No es que tiene que siempre ir creciendo. Bueno, a ver si lo puedo borrar. Bueno, entonces, hacemos lo mismo de siempre, ¿no? Es muy mecánico, inducción completa. Primero probamos con n igual 1, ¿sí? Y vemos a ver qué es lo que sucede. Tiene que cumplir, si no cumple, yo ya tiro abajo toda esta igualdad, ¿sí? Si no llegara a cumplir, pero bueno, vamos a ver si cumple. Con n igual 1 significa agarrar un solo término, ¿sí? Y entonces evalúo acá con 1, ¿sí? Entonces me quedaría 5 es igual a, y en vez de escribir n, voy a escribir 1 por 11 menos 1 dividido 2, ¿sí? Entonces me quedaría que 5 es igual a 11 menos 1 es 10. 10 dividido 2 es 5. Bueno, entonces me queda 5 igual a 5. ¿Sí? Se verifica. Entonces, lo que quiero decir es que mi P de 1 es verdadero, ¿sí? Se cumple, es cierto. ¿Sí? Y ahí ya estaría por lo menos la primera parte. Fíjense un cachito si yo quisiera calcular, por ejemplo, con n igual a 2. ¿Pero qué significa n igual 2? Significa agarrar dos términos. Significa agarrar los dos primeros términos. No es que este número 2 quiere decir, porque antes nosotros teníamos la suma de 1 más 2 más 3 más 4 más peripi más n igual, y la formulita era n, perdón. No importa igual la formulita, ¿no? Pero teníamos eso. Y entonces acá con n igual 1 era agarrar justo el 1. Con n igual 2 era agarrar el 1 y el 2, ¿sí? Y pareciera como que este 2 tiene algo que ver con el número que está ahí, ¿sí? Pero no tiene que ver. O sea, los n indican la cantidad de términos que yo estoy agarrando, ¿sí? No tiene que ver con cuánto vale. O sea, el n igual 1 no tiene que ver que acá arranque con 1, ¿no? Sino que simplemente agarro el primer término. Cuando yo quiero ver qué pasa con n igual a 2, significa que yo quiero agarrar los dos primeros términos, o sea, el 5 más el 4. Entonces acá sería 5 más 4, debería ser igual que agarrar mi formulita y evaluar con 2, ¿sí? Entonces esto sería 2 por 11 menos 2 sobre 2, ¿sí? 5 más 4 es 9.
este 2 se me va con este 2. 11 menos 2 es 9. Entonces verifica, ¿sí? O sea, P de 2 es verdadero. Entonces sirve también esta formulita. Entonces, si yo quisiera calcular para los tres primeros términos, es exactamente lo mismo, ¿sí? Yo voy a hacer 5 más 4. Ahí sería haber agarrado dos términos, pero yo estoy en tres términos, ¿sí? Entonces agarro un término más 3. Y esto debería ser igual a evaluar en 3. O sea, 3, 11 menos 3. Estoy reemplazando en la formulita, ¿no? Y acá tengo 9, 10, 11, 12. O sea que acá me queda 12. Y acá que tengo 11 menos 3, resulta que es 8. ¿Sí? Este se me puede ir con este y me queda 3 por 4 igual a 12. O sea, 12 es igual a 12. Verifica. ¿Sí? O sea, que esta formulita me sirve para calcular un término, para calcular dos términos o para calcular tres términos. ¿Sí? O sea, aparentemente por lo menos con los tres primeros términos funciona. El tema es que yo quiero ver que funcione para todos. Entonces, para ver si verifican para todos, tengo que usar el método de inducción completa. Pero lo que quiero es que entiendan cómo es que funciona, digamos, esta formulita, ¿sí? Y lo que significa el n. Entonces, con n igual a 1 ya está, lo verificamos. Ahora, teníamos que hacer una suposición con n igual k. Mi hipótesis se llama hipótesis de inducción o hipótesis inductiva. ¿Qué es lo que significa? Bueno, es con los primeros k términos, ¿sí? Pero k es un número natural, entonces yo no sé bien cuánto vale k. Podría solamente ser con k igual 1, con k igual 2, con k igual 3, con k igual 1.000.000, con k igual, no sé, el número natural que ustedes quieran. Entonces, 5 más 4 más 3, esto va bajando y tiene la pinta de 6 menos n, 6 menos k, perdón, porque frenan el término k y no me va a entrar ahí. Lo voy a escribir un poquito más abajo. Vamos a escribirlo por acá. 5 más 4 más 3 más. Y los términos 6 menos k igual a k por 11 menos k todo sobre 2. ¿Sí? Y yo sé que eso de ahí es verdadero, porque es una hipótesis. ¿Sí? Eso es mi hipótesis. Yo supongo que es cierto. Entonces voy a decir que P en K, hasta el término K, es verdadero. ¿Sí? Eso funciona. Bueno. Entonces, ahora lo que tengo que ver es qué pasa cuando n es igual a k más 1. O sea, yo quiero la suma de los primeros k más un término. ¿Sí? Porque con el 1 es la sumatoria del primer término solo. Con el n igual 2 significa sumar los dos primeros términos. 5 más 4. Con n igual 3 significa sumar los tres primeros términos. Con n igual 4 significa, ya me entienden, 4 términos. Bueno, con n igual a k significa que yo voy a sumar los primeros k términos, o sea, todos estos términos hasta el término número k. El tema es que yo no puedo frenar, yo no puedo decir 5 más 4 y lo corto y digo, bueno, mi k resulta que era 2. O sumo, hago 5 más 4 más 3 y
Digo, bueno, mi K era, bueno, 3. Entonces terminé acá. Pero como yo no sé cuánto vale K, lo tengo que dejar expresado de esta manera, ¿sí? Yo no sé en dónde corta. Entonces lo escribo hasta el término K. Y el término K es simplemente esto de acá. Era una máquina de decirme cuánto valía el término en el valor K, ¿sí? Si yo quería el término número 40, y bueno, tengo que hacer 6 menos 40, y ese va a ser el último sumando que yo tenga, ¿sí? Bueno, entonces, ahí ya tengo mis K primeros términos. Pero ahora yo quiero ver qué pasa con los primeros términos, con los primeros K más 1 términos. O sea, hasta acá tengo hasta el término K. Pero me falta, yo quiero agregarle un término más. Es como que yo acá tengo la suma de los 40 primeros números, pero acá quiero llegar al término 41. ¿Sí? Entonces, voy a escribir la suma de los 40 primeros términos, que sería 5 más 4 más 3 más todos los términos del medio, más los que tienen la facha 6 menos K. Y hasta acá yo tendría la sumatoria de los primeros, por ejemplo, los primeros 40 términos, pero yo no quiero frenar en el 40, o sea, yo no quiero frenar en el K, quiero frenar en el siguiente, en el K más 1, o sea, yo acá tendría que agregar un término más, porque yo quiero agregarle el término, digamos, 41, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, a esta misma facha, que tiene el número, késimo, digamos, en vez de escribir K, voy a escribir K más 1. ¿Sí? Entonces, agregarle el término este, K más 1, sería escribir, entre corchetes ahora, porque voy a hacer 6 menos, y acá, en vez de estar el K, va a estar el K más 1, porque es el siguiente término. Cierro paréntesis, cierro corchete. ¿Sí? Entonces, lo que quiero decir es que acá tengo K términos. Y acá tengo el término K más 1. ¿Sí? Por eso es que como yo quiero frenar el término K más 1, escribo toda la primera línea, que sería hasta el término K, y después simplemente le incorporo un término más, ¿sí? Porque a mí me interesa ver qué le pasa hasta el término K más 1. Bueno, entonces, ¿esto a qué sería igual? Y bueno, yo tengo la fórmula, ¿no? Que era esta, n por 11 menos n sobre 2. Bueno, pero ahora mi n es el último término, es el término K más 1. Entonces, donde diga n, voy a escribir K más 1. Entonces, agarro esta formulita y donde diga n, voy a poner K más 1. ¿Sí? Porque esta formulita suma hasta el término n. ¿Sí? Porque acá tengo hasta el término n. Si tengo hasta el término j, bueno, acá tendré que usar j. Y si tengo hasta el término k más 1, voy a tener que escribir del otro lado k más 1. Bueno, entonces vamos a escribir k más 1 por 11. Vamos a usar corchete mejor. 11 menos K más 1, todo sobre 2. ¿Sí? Y ahora lo único que queda hacer es truquitos algebraicos para que esto me queden dos cosas iguales. ¿Sí? O sea, que hacer la sumatoria hasta el término K más 1 es igual que usar la formulita. Y eso es lo que yo quiero ver. ¿Sí? Yo lo que quiero ver es que la formulita me sirve para el término K más 1, ¿sí? Sabiendo que me sirve para el término K. Pero yo ya sé que me sirve para el término K porque yo ya dije que era verdadero eso. ¿Sí? Entonces, siempre voy a tener que usar mi hipótesis. ¿Sí? Yo tengo acá hasta el término K. Bueno, entonces si tengo hasta el término K, tengo acá ya la fórmula.
¿Sí? Yo ya sé que hacer 5 más 4 más 3 más 2 más 1 más 0 más menos 1 más hasta el término 6 menos k es lo mismo que escribir todo esto de acá, la formulita. ¿Sí? Porque yo ya dije, supuse que era cierto. Entonces, en vez de hacer todo este desarrollo lo reemplazo por simplemente k, 11 menos k, todo sobre 2. Y después me queda simplemente agregarle mi término k más 1. ¿Sí? Bueno, y ahí que me quedaría. Y me quedaría 6, ¿no? 6 y después este menos se me aplica al 1 de ahí, entonces sería 6 menos 1, o sea, sería 5, ¿no? Y después me quedaría menos k. Y del otro lado me quedaría k más 1 por... Y acá me quedaría 11, pero este menos con este 1 me quedaría menos 1, ¿no? O sea que sería 11 menos 1, que sería 10. Y después me quedaría menos k. Todo sobre 2. ¿Sí? Bueno, voy a acomodar un poquitito porque ya no me va a entrar ahí abajo. Entonces lo único que me queda por ver es analizar si esto es exactamente lo mismo que eso. ¿Sí? Entonces trato de empezar a ver que se parezcan. ¿Sí? Entonces acá tengo un 2 y acá también tengo un 2, pero bueno, acá tengo un término solo y acá tengo dos términos. Bueno, entonces acá opero, hago la suma esta de acá para que me quede un término solo. Entonces, ¿qué me queda? Busco común denominador 2 y acá arriba pongo. Acá fíjense. Yo acá podría ser distributiva porque yo acá no veo que algo haya de factor común entre estas dos cosas y que esté también de este lado. Entonces cuando yo no puedo ver, a ver si hay algo que son en común o algo, bueno, la estrategia es hacer todas las distributivas. Si yo hago todas las distributivas, sale. O debería salir. Si no llegara a salir, significa que esta fórmula no me servía, que era mentira esa fórmula, que en algún momento falla esa fórmula. ¿Sí? Pero de momento les estoy dando cosas que sí funcionan. Entonces hago las distributivas. ¿Sí? Entonces me quedaría k por 11 y k por menos k. Entonces me quedaría 11k menos k cuadrado. ¿No? Y después tengo que hacer 2 dividido el 1 imaginario que está ahí por el término de arriba. ¿Sí? Así que sería más 2 por el término de arriba. 5 menos k. Y ahí por lo menos yo ya tengo un sobre 2 y un sobre 2 en ambos miembros, digamos. ¿Sí? Entonces, bueno, y acá hago las distributivas. ¿Sí? Me quedaría 10k menos k cuadrado más 10 menos k. ¿Sí? Bueno, y acá hago esta distributiva de acá y me quedaría 11k menos k cuadrado más 10 menos 2k. Todo sobre 2. Y acá lo ordeno un poquitito, menos k cuadrado. Después acá tengo 10k menos 1k. ¿Sí? Me quedaría 9k. Y después el término independiente que es solamente 10. Todo sobre 2. Y ahora sigo, acomodo de vuelta a este lado, menos k cuadrado. 11k menos 2k, me quedan 9k positivas. Más 10. Todo sobre 2. Y si se dan cuenta,
ya me quedó igual. ¿Sí? O sea, para el término k más 1, la formulita, que era lo que está de este lado, funciona. ¿Sí? Porque me quedó igual. O sea, hacer toda la suma, sabiendo que con k verifica, es lo mismo que utilizar la formulita. Entonces con esto termino diciendo de que mi p de k más 1 es verdadero. ¿Sí? Entonces, como resultado, voy a decir que todo esto de acá se verifica para todo n perteneciente a los naturales. ¿Sí? O sea que si yo quiero sumar un término, funciona. Si yo quiero sumar los dos primeros términos, funciona. Si yo quiero sumar los 1.000.000 primeros términos, también funciona. Simplemente tengo que usar 1.000.000 por 11 menos 1.000.000 sobre 2. Y va a ser exactamente lo mismo. Bueno, otro ejemplo. En este ejemplo también los números son cada vez más chiquitos. Sí, pero en el otro había un salto de una unidad, ¿no? Era 5, más 4, más 3, más 2, más 1. Ahora son saltos de 2, si se fijan. ¿Ven? Es 3, después más 1, o sea, me achiqué 2. Después más menos 1, o sea, me volví a achicar menos 2. Después más menos 3, me voy achicando de a 2. O sea, voy dando saltitos de a 2. Pero siempre el salto es el mismo. ¿Sí? Por eso yo siempre digo lo del dominó, que el salto es lo mismo. O sea, la distancia que hay entre este y este son iguales. ¿Sí? Si no, ese dominó, cuando yo quiero tirar el primero, que tiro el primero, no llega a ir tirando los que van siguiendo. ¿Sí? O sea, siempre los saltitos se mantienen. Bueno, entonces yo tengo 3 más 1, más menos 1, más menos 3, más menos 5, más menos 7, más todos los términos que tengan esa facha, digamos, ¿sí? 5 menos 2n. Este 2 indica porque está saltando de a 2, ¿sí? Y este 5 indica porque, bueno, porque el primero arranca en 3. Entonces 5 menos 2 me termina dando el 3s de ahí. Bueno, entonces, alguien bastante inteligente dijo que toda esta sumatoria era lo mismo que hacer 4n menos n cuadrado. Y nosotros lo único que queremos hacer es ver si eso es cierto o no es cierto. ¿Sí? Bueno, entonces lo que tengo que hacer es lo mismo de siempre. Primero, verificar que para el primero funciona. ¿Sí? Bueno, verifico que para el primero funciona. ¿Qué sería que para el primero funciona? Agarrar el primer término. Sería la sumatoria del primer término solo, así que muy cortito, solamente el 3. Y después acá tengo que evaluar con n igual 1, ¿sí? Entonces tengo que hacer 4 por 1 menos 1 al cuadrado. ¿Sí? Esto me queda 3. 4 por 1 es 4, menos 1 al cuadrado que es 1, me queda 3 también. ¿Sí? Entonces, con 1 verifica. O sea, mi p de 1 es verdadero. Bueno, entonces ahora tengo que generar mi hipótesis de inducción, ¿no? O sea, y decir, suponer que para n igual k, esto funciona. Yo digo, eso es cierto, ¿sí? Porque lo que tengo que demostrar es la implicación que p de k implica p de k más 1. O sea que si funciona para k, tiene que funcionar para el término siguiente, para el término k más 1. Entonces, este primer término yo digo, bueno, para eso funciona. Y entonces, ¿qué significaría? Que 3 más 1 más todos los términos hasta el término 5 menos 2k es igual que usar la fórmula en k. O sea, 4k
menos k cuadrado. O sea, todo eso yo lo voy a suponer cierto. ¿Sí? Voy a decir que mi P de K es verdadero. Bueno, entonces ahora lo que me queda ver es si funciona para K más 1. Porque para 1 funciona. Para K yo supongo que funciona. Y lo que me tengo que hacer preguntar, digamos, es ver qué pasa con el término K más 1. Entonces, ¿cómo sería esto? Y bueno, sería 3 más 1 más menos 1 más menos 3 más todos los términos. ¿Y el término K cómo sería? Y el término K sería, y bueno, si yo acá tengo mi máquina de ver cuánto vale en el término que yo tenga ganas. Si yo quiero ver el término 40, pongo en n 40. Si yo quiero el término 1.000.000, pongo 5 menos 2 por 1.000.000 y me va a dar el término que cuánto vale en el 1.000.000. Pero yo quiero ver cuánto vale en el término K más 1, pero también me interesa saber cuánto vale en el término anterior, ¿sí? Porque yo tengo que hacer pie en lo anterior. Entonces voy a calcular cuánto vale para mi término K, que sería 5 por 2K, ¿sí? Y el término voy a frenar en el término K más 1, ¿sí? Que sería lo mismo, nada más que tengo que hacer que en donde diga K, o en donde diga N, ahí voy a poner el término que yo tenga ganas. Bueno, mi último término va a ser el K más 1. Porque yo estoy evaluando cuando N es igual a K más 1. Bueno, entonces ahí ya tengo todo mi desarrollo. Y del otro lado es simplemente aplicar la fórmula, ¿sí? Pero con N igual a K más 1. Entonces me quedaría 4 por K más 1 menos K más 1 al cuadrado. ¿Sí? Y ahí ya armé todo el desarrollo. Ahora lo que tengo que hacer es, bueno, utilizar mi hipótesis de inducción, ¿sí? O sea, yo tengo acá hasta el término K. Y tengo acá mi término K más 1. Entonces, bueno, toda la primera parte hasta el término K, yo voy a utilizar mi hipótesis, ¿sí? Entonces, en vez de escribir 3 más 1, más menos 3, más menos 5, más menos 5 menos 2K, voy a escribir directamente 4K menos K cuadrado, ¿sí? Porque es una igualdad. Entonces, todo este término queda reemplazado por 4K menos K cuadrado. Y después me tengo que acordar de incorporarle el último término, ¿sí? Entonces, más 5, y ahí resuelvo la distributiva. 2 por K menos 2K menos 2 por más 1 menos 2. ¿Sí? Y del otro lado, bueno, hago las distributivas, ¿sí? 4K más 4 más, y hago el cuadrado del binomio, ¿sí? K cuadrado más 2K más 1. Y bueno, y ahora tengo que acomodarlo un poco y ver si son iguales o no son iguales, ¿sí? Entonces, voy a poner primero el término cuadrático, digamos, menos K cuadrado, ¿sí? Y después digo, bueno, acá tengo una suma, así que los paréntesis estos los puedo sacar, ¿sí? No pasa nada. Distinto sería si fuera un menos, ¿no? Entonces, me fijo los términos lineales, digamos, los términos con K. Tengo 4K por acá y le resto 2K, ¿sí? Así que voy a tener 2K. Y después, numeritos sueltos, tengo el 5 y el menos 2. Así que voy a tener un total de 3. Y del otro lado, hago lo mismo. A ver. Acá, este era un menos, ¿sí? Porque viene de acá.
Fíjense, no me estaba quedando por eso. Fíjense, este menos viene acá. ¿Sí? ¿Lo ven, no? Bueno, entonces voy a hacer un pasito más. Sí, entonces le voy a cambiar todos los signos a la parte del desarrollo del binomio, el cuadrado del binomio. ¿Sí? Me quedaría menos k cuadrado menos 2k menos 1. ¿Sí? Distribuí ese numerito negativo. Bueno. Entonces, de este lado ya no puedo hacer más nada. K cuadrado, lo voy a escribir un poquito mejor. K cuadrado más 2k más 3 es igual a, pongo el término cuadrático, menos k cuadrado, y ahora tengo 4k positivas menos 2k negativas, ¿no? Entonces me queda más 2k. Y después tengo 4 menos 1, o sea 3. Y fíjense que ya me quedó igualito. O sea que hacer todo el desarrollo de la suma, sabiendo que se cumple para n igual k, es lo mismo que utilizar la formulita y reemplazar a la n por k más 1. ¿Sí? Entonces, abajo de todo esto deberíamos copiar de vuelta el enunciado y decir que todo eso se verifica para todo n perteneciente a los naturales. ¿Sí? Otro ejemplo más. Tengo ahora sí van creciendo, ¿no? Y tengo 3 más 5 más 7 más 9 más 11, ¿sí? Más todos los números impares, ¿sí? 2 por n más 1 siempre me da un impar. O sea, el salto es de 2 y le sumo 1 para poder arrancar del 3. Bueno, y alguien dijo que era lo mismo que hacer n por n más 2. Bueno, entonces vamos a verificarlo. Lo primero que tengo que hacer es verificar si cumple para el 1. O sea, agarro el primer término, que sería 3, y debería ser igual a reemplazar en la formulita con 1. ¿Sí? Que sería 1 por 1 más 2, que es 3. Así que me quedaría que 3 es igual a 3. Verifica. O sea, mi P de 1 es verdadero. Bueno, ahora lo que tengo que hacer es suponer que se cumple con n igual a k. ¿Sí? Mi hipótesis de inducción. Entonces voy a decir que 3 más 5 más 2k más 1 es lo mismo que hacer k por k más 2. Esa es mi hipótesis. ¿Sí? Decir que para el término k se cumple. Para los primeros k'ésimos términos se cumple. Bueno, entonces
Y ahora me interesa saber qué es lo que pasa con n igual a k más 1. Bueno, entonces empiezo a hacer la sumatoria de un lado, que sería 3 más 5 más 7 más un montón de términos, más el término k, ¿sí? El término k, que sería 2 por k más 1, y el término k más 1, ¿sí? Que sería hacer, tiene la misma facha, digamos, entonces voy a utilizar esa misma fórmula. 2 por k más 1 más 1. Y esto es igual que usar la fórmula, pero en el término k más 1, porque es mi último término. Pero sería k más 1 más 2. ¿Sí? Así que me dejan poner ya k más 3. Es k más 1 más 2. Bueno, bárbaro. Entonces, en la sumatoria hasta el término k, yo sé que vale mi hipótesis. ¿Sí? Entonces, en vez de escribir toda esa sumatoria, voy a escribir simplemente k por k más 2. Bueno, k por k más 2. Y después le incorporo este término de acá. Y hago la distributiva. ¿Sí? Me queda 2k más 2, ¿sí? Porque sería 2 por 1, 2, más 1, 3. Igual. Y de ese lado empiezo a hacer las distributivas. ¿Sí? Me quedaría k cuadrado más 3k más k más 3. Bueno, y acá hago la distributiva también. Bueno, k cuadrado más 2k más 2k más 3. Y acá me queda k cuadrado más 3k más 1k, me quedan 4k más 3. K cuadrado, 2k más 2k, 4k más 3. Y acá, como ven, ya quedó igual. ¿Sí? O sea que hacer todo de la sumatoria era lo mismo que usar mi fórmula, pero con el término k más 1. Bueno, entonces, como resultado, voy a escribir que todo esto se verifica para todo n pertenecientes a los naturales. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer un ejemplo más. Ahora tengo 5 más 9 más 13, ¿sí? Más un montón de términos, más todos los términos que tengan esta apariencia, ¿sí? 4 por n más 1. Y alguien dijo que esto es igual a hacer n por 2n más 3. Entonces simplemente lo quiero verificar, lo quiero demostrar, a ver si eso es igual o no es igual. Entonces hago lo mismo. Pruebo primero para el 1. Entonces agarro el primer término, que sería el 5 solito. Y esto debería ser igual, vamos a ponerlo acá. Y esto debería ser igual a hacer 1 por 2 por 1 más 3.
¿sí? Y esto sería 5 igual a 2 por 1 es 2, más 3 es 5, 5 por 1 es 5. Se verifica, ¿sí? Mi P de 1 es verdadero. O sea que la primera parte del principio de inducción es verdadero. Bueno, ahora lo voy a suponer con n igual a k. ¿Sí? Voy a suponer que con n igual a k esto funciona. O sea, esto sería la formulita. Entonces, tengo mi 5 más 9 más 13 más un montón de términos más el término 4n más 1 es igual, perdón, n no, k, estoy evaluando en k, 4k más 1 es igual que usar la fórmula en k, ¿sí? Porque yo estoy evaluando en k ahora. Bueno, k por 2k más 3. Bueno, entonces, todo esto es cierto. ¿Por qué? Porque lo estoy suponiendo. Yo digo, si esto vale para k, quiero ver qué le pasa a k más 1. Bueno, entonces, mi P de k es verdadero. Y ahora, lo que me interesa ver es qué pasa cuando n es igual a k más 1. O sea, qué pasa cuando yo hago la sumatoria hasta el término k más 1. Bueno, vamos a ver. Yo voy a tener 5 más 9 más todos los números más el término k que sería 4k más 1 más el término k más 1 que sería 4 por k más 1 más 1. Y esto debería ser igual a utilizar la fórmula en el término k más 1. O sea, k más 1 por 2 por k más 1 más 3. ¿Sí? Bueno, y ahora me queda ver si eso es verdadero o no. Entonces, si es igual o no. Hasta el término k, yo sé que vale la fórmula. Así que voy a usar la fórmula. Voy a decir que esto es k por 2k más 3. ¿Sí? Ahí tendría hasta el término k. Y después le incorporo el término k más 1. ¿Sí? Entonces yo acá tendría 4k. Y después tendría 4 por 1 es 4. Más 1 es 5. Bueno. Y del otro lado, bueno, de momento voy a dejar el k más 1. Y acá voy a tener 2k. Y después 2 por 1, 2. Más 3, 5. Bueno, sigo haciendo distributivas. Me queda 2k cuadrado más 3k más 4k más 5. ¿Sí? Y acá hago también las distributivas. Me queda 2k cuadrado más k por 5 más 1 por 2k más 1 por 5. ¿Sí? Bueno, 2k cuadrado más 3k más 4k, me quedan 7k, ¿no? Más 5
igual a 2k cuadrado, 5k más 2k me queda 7k, más 5. Y ahí me doy cuenta de que ya me quedó igual. Ya me quedó igual, así que, repito, hacer toda la sumatoria, acá está el término k, o hasta acá el término k más 1, hacer toda la sumatoria hasta el término k más 1, resulta que es lo mismo que utilizar la fórmula, ¿sí? Pero en el término k más 1, porque si yo quiero sumar hasta el término k más 1, bueno, acá tengo que poner k más 1 y acá también, ¿sí? Porque me lo decía la formulita. Bueno, entonces, como resultado, tengo que copiar de vuelta el enunciado, digamos, y decir que eso es verdadero, que se verifica. Se verifica para todo natural perteneciente, para todo n, perdón, perteneciente a los naturales. Bueno, vamos a ir cortando acá, ¿sí? Este tema es bastante mecánico, ¿sí? Es casi siempre se hace de la misma manera, ¿sí? Y lo único que puede llegar a cambiar es mi estrategia a la hora de resolver de un lado y del otro para que me queden iguales, ¿sí? Pero el resto es siempre lo mismo, ¿sí? Es siempre evaluar primero con el primer término solo, después plantear mi hipótesis y decir que P de K se cumple y después, bueno, llegar a la conclusión que mi P de K más 1 también se cumple, ¿sí? También es verdadero. Me faltó escribirlo, lo escribimos. Sí, pero son todos muy pareciditos, digamos, ¿sí? Lo que sí, bueno, lleva un poquito de práctica, ¿sí? Lleva un poquitito de práctica y más o menos ir entendiendo qué es lo que estoy haciendo, cómo yo reemplazo mi hipótesis inductiva dentro de mi desarrollo, digamos, y bueno, y después ir operando.